La sangre no siempre huele igual, pero esa noche, en lo profundo de la selva, el aire estaba saturado de un aroma espeso, metálico, imposible de ignorar. Kael lo sintió antes que nadie. No fue un sonido, no fue un movimiento. Fue una advertencia primitiva, clavándose en sus huesos como una garra invisible. Algo estaba profundamente mal. Los árboles, que siempre susurraban, estaban mudos. Las hojas no se movían. Incluso los insectos habían desaparecido, como si la vida misma hubiera decidido huir de ese lugar. Kael avanzó entre sombras densas, cada músculo tenso, cada paso cargado de una violencia contenida. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, comenzaron a distinguir formas, manchas, restos. Entonces lo vio, un rastro, carne desgarrada, sangre fresca goteando sobre la tierra húmeda. No era una casa común, era una masacre. Y lo peor, no había señales de lucha, solo silencio. Un gruñido lejano rompió la quietud, y en ese instante, Kael entendió algo aterrador. Lo que sea que había causado aquello, aún estaba cerca. Bienvenido a Gorilas en Acción, donde cada historia te lleva al límite de la supervivencia y el miedo. Si te gustan relatos intensos, llenos de misterio, terror y adrenalina, este es tu lugar. Suscríbete ahora mismo al canal Gorilas en Acción y acompaña a Kael en esta noche donde la selva deja de ser un refugio, para convertirse en una pesadilla. Antes de continuar, quiero leerte. ¿Desde qué país estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios, porque esta comunidad crece con cada uno de ustedes. Ahora prepárate, porque lo que Kael está a punto de enfrentar no pertenece al mundo natural. Kael observaba a su manada desde la distancia, oculto entre raíces gruesas y sombras profundas. Los pequeños apenas se movían, sus cuerpos débiles temblaban por el hambre, mientras las hembras trataban de mantenerlos en calma. La escasez había llegado sin aviso, y ahora se aferraba a ellos como una enfermedad. El líder apretó los dientes, sintiendo el peso de cada vida que dependía de él. No era solo hambre, era algo más. La selva estaba cambiando. Incluso los olores familiares habían desaparecido, reemplazados por un vacío extraño que inquietaba sus instintos más básicos. Sin emitir sonido alguno, Kael se dio la vuelta y comenzó a internarse en territorio desconocido. Cada paso que daba lo alejaba de la seguridad relativa de su hogar, llevándolo hacia una zona que incluso los depredadores evitaban. Un lugar marcado por el miedo. El aire se volvió más denso a medida que avanzaba. Un olor penetrante comenzó a llenar sus fosas nasales, una mezcla de humo, carne cruda y algo más. Algo podrido, como si la muerte llevara días esperando ser descubierta. Kael redujo el ritmo, alerta. Entre los árboles, una luz tenue parpadeó. No era natural, era fuego. Su corazón se aceleró, pero no por curiosidad, sino por advertencia. Se agachó, moviéndose con precisión milimétrica, cada músculo preparado para reaccionar en cualquier instante. Cuando finalmente tuvo visión clara, lo que encontró lo desconcertó. Un campamento humano improvisado. Una familia. Sentados alrededor del fuego, aparentemente tranquilos, como si ignoraran completamente el peligro que los rodeaba. Aquello no tenía sentido. Kael frunció el ceño observando cada detalle. No había señales de vigilancia real. No había miedo. Solo una calma inquietante, antinatural. Era como si estuvieran esperando algo. O peor aún, como si ya supieran que nada podía hacerles daño. Entonces los vio. A los lados del campamento, inmóviles como estatuas, dos enormes perros vigilaban la oscuridad, sus cuerpos tensos, sus ojos brillando con una intensidad que no parecía normal. No miraban a los humanos, miraban hacia la selva, miraban hacia él. Un escalofrío recorrió la espalda de Kael. Aquellos animales no actuaban como criaturas comunes. No había curiosidad en ellos. No había duda. Solo una certeza absoluta. Sabían que él estaba ahí. Lo habían sabido desde el principio. El primer gruñido surgió bajo, profundo, cortando el aire como una amenaza directa. Kael no se movió. Pero dentro de él algo gritaba. Aquello no era una simple caza. No era una coincidencia. Era una trampa. Y él acababa de entrar en ella. El hambre ya no era una sensación. Era una presión insoportable aplastando cada pensamiento de Kael. Desde su escondite, sus ojos se fijaron en los restos de carne cerca del fuego. Trozos frescos, aún sangrantes. Su manada no sobreviviría otro día sin alimento.
El gorila avanzó lentamente, calculando cada movimiento con precisión letal. Sus dedos rozaron el suelo húmedo, su respiración se volvió casi inexistente. Los humanos seguían distraídos, sumidos en una calma que no encajaba con la tensión del lugar. Pero los perros no parpadeaban. Un paso más. La carne estaba a su alcance. En un movimiento rápido y silencioso, Kyle extendió el brazo, sus músculos tensándose como cuerdas a punto de romperse. Sus dedos rozaron la carne, y en ese instante, el mundo explotó en violencia. Un gruñido desgarrador rompió la noche. Los dos perros se lanzaron al mismo tiempo, como si fueran una sola entidad. No dudaron, no calcularon. Atacaron con una velocidad brutal, sus cuerpos chocando contra Kyle con una fuerza inesperada que lo hizo retroceder varios pasos. El impacto fue inmediato y feroz. Uno de los perros se aferró a su brazo clavando los colmillos con una presión salvaje. Kyle rugió sintiendo la carne abrirse bajo la mordida, la sangre brotando caliente. Con un movimiento violento, levantó al animal y lo estrelló contra el suelo con una fuerza capaz de quebrar huesos. El sonido fue seco, pero el perro no gritó. No hubo quejido, no hubo vacilación. El animal se levantó de inmediato como si nada hubiera pasado, sus ojos aún fijos, vacíos de cualquier emoción. Y entonces volvió a atacar. El segundo perro saltó directo al pecho de Kyle intentando derribarlo. Sus garras rasgaron la piel, dejando marcas profundas mientras sus dientes buscaban el cuello. Kyle respondió con un golpe brutal, sintiendo el cráneo del animal deformarse bajo su puño. Otro sonido seco. Otra vez. Nada. Ni dolor, ni miedo, ni retroceso. Kyle comenzó a retroceder, no por debilidad, sino por comprensión. Aquello no era normal. Ninguna criatura ignoraba el dolor de esa forma. Ningún depredador seguía atacando después de recibir golpes que deberían haberlo dejado inmóvil. Los perros avanzaban nuevamente, lentos, firmes, imparables. La sangre goteaba de sus cuerpos, pero no parecía importar. Sus movimientos eran mecánicos, precisos, como si algo más los estuviera controlando, como si ya no fueran animales. Kyle rugió con toda su fuerza, un sonido capaz de hacer huir a cualquier criatura de la selva. Pero no funcionó. Los perros no reaccionaron, ni siquiera parpadearon. Solo siguieron avanzando, paso a paso, cerrando el círculo. Y entonces, Kyle sintió eso otra vez, esa presencia, más allá del fuego, más allá de los humanos. Algo observando desde la oscuridad profunda de la selva. Algo antiguo, algo frío, algo que no respiraba, pero estaba vivo. Uno de los humanos gritó. Luces se encendieron de golpe, iluminando la escena caótica. Sombras danzaron entre los árboles, pero Kyle apenas reaccionó. Su atención estaba dividida entre los perros y aquello que no podía ver. El primer perro saltó nuevamente. Kyle lo interceptó en el aire, girando su cuerpo y lanzándolo contra el otro con una fuerza devastadora. Ambos chocaron, pero en lugar de caer, se levantaron otra vez. Siempre se levantaban. Siempre volvían. El miedo comenzó a filtrarse en la mente de Kyle, no como pánico, sino como certeza. No podía ganar esta pelea de la forma habitual. No contra algo que no sentía dolor. No contra algo que no se detenía. Y lo peor, era que los perros no eran lo más peligroso en ese lugar. Porque en la oscuridad algo sonrió. El combate había perdido cualquier rastro de control. Ya no era una disputa por comida. Era una lucha por sobrevivir. Kyle respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando de forma irregular mientras la sangre cubría su cuerpo en manchas oscuras. Los perros no retrocedían. Cada golpe que recibían parecía no ser suficiente. Se levantaban una y otra vez, entrenados, disciplinados, enfocados únicamente en destruir. Kyle gruñó con furia, golpeando con toda su fuerza a uno de ellos, sintiendo el impacto recorrer su brazo. Pero el animal volvió. Siempre volvía. El segundo perro atacó por el flanco, derribando a Kyle contra el suelo. Sus garras se clavaron en su carne mientras buscaba el cuello con los dientes. Kyle bloqueó con el antebrazo, resistiendo el peso brutal del animal, sus músculos temblando por el esfuerzo. Entonces, un rugido estalló en la selva. No era de Kyle. Desde la oscuridad varias figuras emergieron con velocidad. Gorilas, grandes, fuertes, un bando rival que Kyle conocía bien.
Durante años habían disputado territorio, peleado por recursos, evitado el contacto directo, pero ahora estaban ahí. Y no dudaron. Uno de ellos embistió al perro que estaba sobre Kyle, apartándolo con una fuerza devastadora. Otro se lanzó contra el segundo animal, golpeándolo sin parar, obligándolo a retroceder por primera vez desde que comenzó la pelea. El caos aumentó. Los rugidos de los gorilas llenaron el aire, mezclándose con los gruñidos de los perros y los gritos lejanos de los humanos. Era una guerra en medio del campamento, sin estrategia, sin pausas, solo fuerza bruta chocando contra fuerza bruta. Kyle se levantó con dificultad. No hubo tiempo para pensar en alianzas, solo en sobrevivir. Uno de los perros volvió a atacar directamente contra él, más agresivo que antes. Kyle respondió con un golpe lateral, desviando la trayectoria, pero el animal reaccionó en el aire, girando su cuerpo y lanzándose directo a su brazo izquierdo. La mordida fue instantánea, profunda, irreversible. Kyle rugió con una intensidad que hizo vibrar el suelo. Intentó golpear, intentó soltarse, pero el perro no aflojaba. Sus mandíbulas estaban firmemente cerradas, presionando con una fuerza brutal, diseñada para inmovilizar, para destruir. El sonido llegó después. Un crujido seco. El dolor explotó. Kyle sintió como el hueso cedía, como la carne se desgarraba. Sus movimientos se volvieron desesperados, violentos, pero ya era tarde. El perro tiró con toda su fuerza, utilizando su peso y entrenamiento. Y entonces, el brazo cedió. Kyle cayó hacia atrás, su cuerpo golpeando el suelo mientras la sangre brotaba sin control. Su visión se nubló por un instante, el mundo girando a su alrededor. El dolor era insoportable, pero su instinto lo obligaba a seguir consciente. A su alrededor, la lucha continuaba. Los gorilas rivales, ahora completamente involucrados, atacaban sin descanso. Uno logró sujetar al perro que había herido a Kyle, golpeándolo repetidamente contra el suelo hasta que finalmente dejó de moverse. El otro perro intentó resistir, pero ahora estaba en desventaja. 3 gorilas se lanzaron sobre él, usando su peso combinado, su fuerza bruta, hasta inmovilizarlo completamente. Los golpes continuaron hasta que el animal dejó de reaccionar. El silencio llegó de golpe, pesado, cortante. Kyle permanecía en el suelo respirando con dificultad, su cuerpo debilitado, su sangre empapando la tierra. Lentamente levantó la mirada hacia los gorilas que lo rodeaban. Eran sus rivales, sus enemigos. Y aún así, lo habían salvado. Nadie se acercó demasiado. Nadie bajó la guardia. La tensión seguía ahí, viva, latente. Pero algo había cambiado. No era respeto, aún no. Era reconocimiento. Kyle había sobrevivido, pero el precio había sido alto. El silencio que quedó tras la lucha no era paz, era agotamiento. El aire aún estaba cargado de olor a sangre, tierra removida y miedo. Kyle permanecía de pie con dificultad, su cuerpo temblando, su respiración pesada, mientras la herida donde antes estaba su brazo seguía sangrando. Nadie se movía. Los gorilas rivales observaban tensos, evaluando cada gesto. Durante años habían sido enemigos. Habían peleado por territorio, por comida, por dominio. Pero esa noche, algo había cambiado entre ellos. Kyle dio un paso al frente. No fue un gesto de amenaza. Fue firme, lento, mostrando que aún tenía control, aún tenía liderazgo. Sus ojos recorrieron a cada uno de los otros gorilas. No había sumisión, pero tampoco desafío. Solo entendimiento. Uno de los gorilas más grandes del otro grupo avanzó también. Sus movimientos eran cautelosos, midiendo la reacción de Kyle. Por un instante, ambos quedaron frente a frente, respirando el mismo aire pesado, compartiendo el mismo cansancio. No hubo ataque. El líder rival desvió la mirada hacia el campamento humano, y luego hacia la comida. Era suficiente. El mensaje fue claro. Sin emitir sonido, comenzaron a moverse. Algunos vigilaban, atentos a cualquier reacción de los humanos, mientras otros se acercaban rápidamente a los restos de carne, tomando todo lo que podían cargar. No había desperdicio. No había duda. Era supervivencia. Kyle se unió al movimiento ignorando el dolor que atravesaba su cuerpo. Cada paso era una lucha, pero su mente estaba enfocada. Tomó varios trozos de carne, asegurándolos contra su pecho, sabiendo que su manada dependía de eso. Los humanos gritaban a la distancia.
pero ninguno se acercó. Habían visto suficiente. Los gorilas se movían con rapidez, organizados sin necesidad de palabras. Era una coordinación nacida del instinto, de la urgencia. En minutos, el campamento quedó prácticamente vacío de recursos. Entonces llegó el momento más difícil: irse, juntos. Kael miró una última vez al líder rival. No había confianza total, no aún, pero había algo más fuerte en ese instante: necesidad. Ambos grupos habían estado al borde del colapso. Ambos sabían lo que significaba el hambre. Separados, no sobrevivirían. El líder rival dio media vuelta y comenzó a caminar. Kael lo siguió, no como subordinado, como igual. Detrás de ellos, los demás gorilas avanzaron en silencio, formando un grupo más grande, más fuerte, más resistente. No era una fusión perfecta, era una alianza nacida de la desesperación, pero también de la inteligencia. La selva volvió a sonar poco a poco, como si aceptara el cambio. El camino de regreso sería largo, difícil. Kael tendría que adaptarse a su nueva condición, aprender a liderar de otra forma, más estratégico, más consciente. Pero no estaba solo. Ya no. Esa noche, no solo sobrevivieron, evolucionaron. Y mientras desaparecían entre los árboles, cargando el alimento que salvaría a sus familias, una nueva realidad comenzaba a formarse. Una donde la rivalidad daba paso a la cooperación. Porque en la selva, sobrevive el más fuerte, pero perdura el que sabe unirse. Y así termina la noche que casi destruye a Kael, pero que terminó transformándolo todo. Si esta historia te mantuvo tenso hasta el último segundo, no olvides suscribirte ahora mismo a Gorilas en Acción, porque aquí cada relato es una lucha por sobrevivir, y lo peor siempre puede estar por venir. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más, y desde qué país estás viendo esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo, si estás listo para lo que viene.